Las montañas de Colorado nunca olvidan un secreto. Ellas recuerdan cada pisada marcada en su antiguo suelo, cada lágrima congelada en su nieve, cada susurro llevado por sus vientos implacables. Y en esta noche de diciembre, mientras la tormenta aullaba por el valle como una bestia herida, ellas la recordarían a ella. Valentina Reyes, la Omega quien creyó que podía superar el destino mismo. Ella había estado corriendo por 3 días, sus botas gastadas finas en las suelas, dejando impresiones poco profundas en la nieve fresca. La estación de guardabosques abandonada había aparecido a través de la ventisca como un espejismo, sus ventanas oscuras, su marco de madera gimiendo bajo el peso de la nieve acumulada. No era mucho: 4 paredes, una estufa oxidada, un suelo cubierto de polvo y memorias olvidadas. Pero era refugio, y refugio era todo lo que ella necesitaba. Justo 48 horas más. Valentina presionó su espalda contra la puerta, su pecho jadeando, su aliento cristalizándose en el aire helado. El frío se había filtrado en sus huesos horas atrás, pero había otra sensación construyéndose bajo su piel. Algo mucho más peligroso que la congelación. El calor estaba llegando. Ella podía sentirlo enroscándose en su abdomen como una serpiente hecha de fuego, esperando consumirla de adentro hacia afuera. Los supresores que ella había estado tomando desde su primera presentación a los 16 finalmente habían fallado. 3 botellas, vacías, inútiles. Su cuerpo los había quemado como leña, y ahora no había nada entre ella y la traición biológica que cada omega no apareada temía. Valentina sacó el sobre roto de su bolsillo del abrigo, sus dedos temblando mientras leía las palabras por la 100ª vez. Sujeto: Valentina Reyes. Estado: Omega, grado A, no apareada, no reclamada. Por orden del Consejo de Lobos de Norteamérica, el sujeto debe reportarse a la autoridad PAC más cercana. Para procesamiento y colocación dentro de los 14 días de este aviso, el incumplimiento resultará en recuperación forzada. Procesamiento. Colocación. Las palabras sabían a veneno en su lengua. Ella sabía lo que significaban. Ella lo había visto ocurrir a otros. Omegas que habían intentado vivir independientemente, que habían construido carreras y hogares e identidades fuera del sistema PAC. Un ciclo de celo, un momento de vulnerabilidad, y de repente pertenecían a otra persona. Sus futuros decididos por la biología en lugar de la elección. Valentina arrugó la carta y la tiró a la oscuridad. Ella tenía 26 años, tenía una maestría en biología de la vida silvestre. Ella había pasado los últimos 4 años trabajando para el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, rastreando poblaciones de lobos, estudiando sus patrones de migración, documentando su recuperación en las montañas rocosas. La ironía no se le escapó. Una omega que había dedicado su vida a estudiar lobos mientras intentaba desesperadamente escapar de su propia naturaleza de loba. Su madre había sido una omega, también. Te encontrarán eventualmente, había advertido María Reyes, su voz pesada con el peso de la experiencia. Los supresores fallarán. Siempre lo hacen. Y cuando lo hagan, cada alfa en un radio de 50 millas sabrá exactamente lo que eres. Su madre había hablado desde un lugar de conocimiento. Ella había sido reclamada a los 19, unida a un alfa que la veía como propiedad en lugar de compañera. Ella había escapado solo después de su muerte. Un accidente automovilístico que la manada había dictaminado como trágico, pero del que María nunca habló sin una sombra cruzando sus ojos. Tienes la terquedad de tu padre, había dicho su madre en esos últimos meses antes de que el cáncer la llevara, pero tienes mi sangre,
y nuestra sangre los llama, mija. Les canta. No importa cuán lejos corras. Valentina presionó su palma contra su estómago, sintiendo el pulso de calor bajo su piel como un segundo latido. 48 horas. Si ella pudiera sobrevivir 48 horas, él se lo pasaría. Sería brutal. 3 días de fiebre, de necesidad, de un hambre que ninguna cantidad de comida o agua podría satisfacer. Pero ella lo había sobrevivido antes, sola, sufriendo, pero libre. Ella se movió por la oscuridad de la estación de guardabosques, su visión mejorada distinguiendo las formas de muebles abandonados. Un escritorio volcado, estantes forrados con manuales polvorientos. En la esquina, ella encontró lo que buscaba, una vieja estufa de leña, su tubo aún intacto, su vientre de hierro frío pero funcional. En 20 minutos ella tenía un fuego ardiendo. El calor se extendió por el pequeño espacio como una bendición, y Valentina se permitió un momento de alivio. Ella tenía comida, barras energéticas, fruta deshidratada, suficiente para durar 5 días si racionaba cuidadosamente. Ella tenía agua, nieve derretida en una olla abollada que encontró debajo del fregadero. Ella tenía refugio. Ella tenía todo lo que necesitaba excepto tiempo. La primera ola la golpeó a medianoche. Llegó sin previo aviso, una oleada de calor que comenzó en su núcleo y se irradió hacia afuera hasta que incluso sus dedos se sintieron como si estuvieran quemándose. Valentina jadeó, su cuerpo doblándose, sus manos agarrando el borde del escritorio tan fuerte que la madera se agrietó bajo sus dedos. Esto era diferente. Los celos anteriores habían sido manejables. Incómodos, sí, pero algo que ella podía soportar con baños de hielo y meditación y pura fuerza de voluntad. Pero esto se sentía como si su cuerpo estuviera intentando darse la vuelta de adentro hacia afuera, como si cada célula estuviera gritando por algo que ella se negaba a darle. Un alfa, una pareja, una reclamación. No, ella susurró en la oscuridad, su voz quebrándose. No, no. No. Ella tropezó hacia su mochila, su visión borrosa en los bordes. Tenía que haber algo, hierbas, medicación, cualquier cosa que pudiera amortiguar el filo de lo que venía. Su abuela había sido una curandera, una mujer que conocía los viejos caminos, que había enseñado a Valentina qué plantas podían aliviar el dolor y cuáles podían enmascarar el olor. Acónito. Ella había empacado una pequeña bolsa de acónito seco, suficiente para crear un té que amortiguaría sus sentidos y, con suerte, enmascararía su olor de cualquier alfa que pudiera estar en el área. Era peligroso. Demasiado podría detener su corazón. Pero ahora mismo, el peligro parecía preferible al descubrimiento. Sus manos temblaron mientras medía las hojas en la olla de agua caliente. Un pellizco. 2. El olor amargo llenó el aire y ella esperó los 10 minutos requeridos antes de llevar la taza a sus labios. El té quemó al bajar, pero casi inmediatamente, ella sintió el calor retroceder, no desapareciendo, sino atenuándose, como un fuego reducido a brasas. Valentina exhaló. Ella sobreviviría a esto. Tenía que hacerlo. Pero incluso mientras se sentaba en el suelo junto a la estufa, su espalda contra la pared, su abrigo fuertemente envuelto alrededor de su cuerpo tembloroso, no podía quitarse la sensación de que las montañas estaban observando, de que en algún lugar en la oscuridad, más allá de estas paredes, algo se estaba moviendo, algo estaba cazando, y ya había captado su olor. La manada Blackwood había gobernado estas montañas por 7 generaciones. Su territorio se extendía desde los picos de la divisoria continental hasta los bordes del bosque nacional,
300,000 acres de naturaleza salvaje que ningún humano verdaderamente entendía, y ninguna manada rival se atrevía a desafiar. Eran la manada más grande de Norteamérica, la más antigua, la más poderosa, y su rey alfa era una leyenda susurrada con miedo de costa a costa, William Blackwood. Él estaba en la ventana de su estudio, sus ojos oscuros fijos en la tormenta que rugía más allá del cristal. A los 34, él estaba en su mejor momento. 6 pies, 4 pulgadas de músculo y autoridad, con cabello negro que rozaba su cuello y una mandíbula que parecía haber sido tallada del mismo granito que las montañas que él gobernaba. Pero esta noche había algo diferente en su postura, algo inquieto. «Tú también lo sientes», dijo una voz detrás de él. William no se giró, no necesitaba hacerlo. Él conocía los pasos de su beta tan bien como conocía su propio latido. «Siento algo», William admitió. Su voz baja y áspera. «Lo he sentido por 3 días ya. Algo en el viento. Algo». Él se desvaneció, incapaz de encontrar las palabras. Marcus Chen se acercó a su lado, su expresión pensativa. Él había sido el beta de William por 12 años, su amigo más cercano por más tiempo que eso. Si alguien podía leer los estados de ánimo del Rey Alfa, era Marcus. Las patrullas fronterizas reportaron un olor cerca de la cresta este, dijo Marcus cuidadosamente. Débil, femenino. Ellos no pudieron identificar la manada. La mandíbula de William se tensó. ¿Rebelde? Posiblemente. ¿O qué? Marcus dudó. Dijeron que olía a celo. Etapas tempranas, enmascarado por algo. Acónito quizás, pero definitivamente Omega. La palabra flotó en el aire entre ellos como un desafío. William había sido Rey Alfa por 10 años, desde la muerte de su padre, en un desafío que aún perseguía sus sueños. En esa década, él había expandido su territorio, fortalecido sus alianzas, aplastado 3 intentos de golpe y construido su manada en un imperio. Él había hecho todo lo que se esperaba de él, todo excepto tomar una pareja. No fue por falta de opciones. Alfas de manadas rivales habían ofrecido sus hijas. Omegas de su propia manada se habían presentado, esperando captar su atención, pero ninguna de ellas había despertado algo en William más allá de un vago sentido de obligación. Su lobo había permanecido en silencio, desinteresado, esperando. «Envía una patrulla», dijo William finalmente. «Si hay una omega no apareada en nuestro territorio, necesitamos saber quién es y por qué está aquí». Marcus asintió, pero había algo conocedor en su expresión. «Podrías ir tú mismo». William se giró, sus ojos destellando oro por solo un momento, un destello del lobo debajo del hombre. «¿Qué estás sugiriendo?» «Estoy sugiriendo», dijo Marcus con calma, «que te conozco desde hace 23 años y nunca te he visto estar de pie en esa ventana durante 3 horas seguidas, mirando fijamente una tormenta como si tuviera la respuesta a una pregunta que ni siquiera puedes nombrar. Tu lobo está inquieto. Tú estás inquieto. Quizás hay una razón». William no dijo nada, pero después de que Marcus se fue, él permaneció en la ventana, sus ojos fijos en la oscuridad, su lobo paseando bajo su piel como un animal enjaulado sintiendo la libertad por primera vez. La segunda ola golpeó a Valentina al amanecer. Esta fue peor. Ella apenas se puso de rodillas antes de que su cuerpo convulsionara, cada terminación nerviosa encendiéndose con una necesidad tan intensa que rozaba el dolor. El té de acónito se había disipado hace horas, y ella no se había atrevido a hacer más. No con su corazón ya acelerado, su presión arterial ya elevada. «Por favor», ella susurró a nadie, «por favor, solo déjame sobrevivir a esto».
Pero incluso mientras las palabras salían de sus labios, ella sabía la verdad. Este celo era diferente, más fuerte, más insistente, como si su cuerpo finalmente hubiera decidido rebelarse contra años de supresión, exigiendo lo que se le había negado. Ella se arrastró hacia la estufa, sus manos temblando, su visión nadando. Si pudiera solo añadir más leña, mantener el fuego ardiendo, mantener algo de calor contra el frío que parecía estar filtrándose por las paredes. Fue entonces cuando lo oyó. Un aullido, largo, bajo e imposiblemente cerca. Valentina se congeló. Su aliento se ahogó en su garganta. Eso no era un lobo regular. El sonido era demasiado profundo, demasiado resonante, demasiado inteligente. Eso era un cambiaformas, y por el poder detrás de la llamada, uno de alto rango, quizás incluso un alfa. No, ella respiró. No, no, no. Ella se revolvió hacia atrás, su espalda golpeando la pared, sus ojos fijos en la puerta. La madera era vieja, la cerradura estaba oxidada, y si quienquiera que estuviera ahí fuera quería entrar, no había nada que ella pudiera hacer para detenerlos. Otro aullido, más cerca esta vez, luego otro, y otro. Una manada entera rodeando la estación de guardabosques como tiburones oliendo sangre en el agua. El lobo de Valentina, la parte de sí misma que había pasado años suprimiendo, años negando, años intentando pretender que no existía, se agitó bajo su piel. Y por primera vez en su vida, no se sintió como un enemigo. Se sintió como lo único que podría mantenerla viva. «No entren», ella gritó, su voz más fuerte de lo que se sentía. «Les advierto, no se acerquen a mí». Silencio. Entonces, lentamente, la puerta comenzó a abrirse. Comprueba si ya estás suscrito a este canal. Si no lo estás, a mí, te estás perdiendo historias que se quedarán en tu corazón para siempre. Historias de amor, destino y transformación que miles ya están experimentando cada semana. Suscríbete ahora y sé parte de este viaje. Ahora, continuemos. La puerta se abrió de golpe y con ella vino el frío y algo mucho más peligroso. Él estaba en la entrada como una figura tallada de sombra y nieve, su cabello oscuro pegado a su frente, su abrigo negro empolvado con hielo. Pero fueron sus ojos los que hicieron que el aliento de Valentina se ahogara en su garganta. Eran oscuros, casi negros, pero bajo esa oscuridad ella podía ver oro parpadeando como llamas detrás de un cristal. Alfa, no cualquier alfa, su lobo lo reconoció antes que su mente. Reconoció el poder irradiando de él como calor del sol. La autoridad en cada línea de su cuerpo. El magnetismo primario que hizo que algo profundo dentro de ella quisiera someterse incluso mientras su mente racional gritaba que corriera. No, ella logró decir, presionándose más contra la pared. No te acerques más. El alfa inclinó su cabeza, estudiándola con una intensidad que la hizo sentir desnuda. Estás en mi territorio, dijo. Su voz era baja, áspera, como grava envuelta en terciopelo, en mis montañas, escondiéndote en uno de mis edificios. ¿Y me dices que no me acerque? Detrás de él, Valentina podía ver otras formas en la nieve, al menos 4 lobos en sus formas cambiadas, sus ojos brillando en la oscuridad, sus cuerpos masivos bloqueando cualquier esperanza de escape. Yo no sabía que esto era territorio de la manada, mintió ella. Solo estaba de paso. Me iré. Solo déjame ir. El alfa entró y Valentina sintió las paredes de la pequeña estación de guardabosques encogerse. Él era enorme, no solo alto, sino ancho.
el tipo de hombre que parecía ocupar más espacio del que la física debería permitir. Y cuanto más se acercaba, más fuerte se hacía su olor. Pino, humo, algo salvaje y antiguo que hizo a su loba gemir con reconocimiento. «Estás en celo», dijo. No era una pregunta. Las mejillas de Valentina ardieron de humillación. «Eso no es asunto tuyo». Una omega no apareada en celo, sola en la naturaleza, durante la peor ventisca de la década. Un músculo se contrajo en su mandíbula. «Eso es muy de mi incumbencia». Él se detuvo a 3 pies de ella, sus ojos nunca dejando su rostro. Tan cerca, ella podía ver los detalles que había pasado por alto antes. Las leves cicatrices en su cuello, los hilos plateados en sus sienes, el cansancio bajo el poder. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. Ella presionó sus labios. «Puedo averiguarlo de todos modos», dijo él. «El Consejo mantiene registros de cada omega, especialmente omegas grado A, que desaparecen días antes de su revisión de colocación obligatoria». El corazón de Valentina tartamudeó. «¿Cómo supiste? Tu cara ha estado en cada boletín de la manada durante la última semana». Valentina Reyes, bióloga de la vida silvestre, 26 años, vista por última vez saliendo de su apartamento en Fort Collins con una mochila y sin dirección de reenvío. Él hizo una pausa, y algo cambió en su expresión, algo que pudo haber sido comprensión. «¿Estás huyendo de la colocación?». No era una pregunta. «No soy propiedad de nadie», dijo ella, su voz temblando con partes iguales de miedo y desafío. «No me importa lo que diga el Consejo. No me importa lo que exija la tradición. Yo no seré reclamada por algún alfa que me vea como nada más que un cuerpo cálido y una máquina de reproducción». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, afiladas y peligrosas. Por un largo momento, el alfa no dijo nada. Él simplemente la observó, esos ojos oscuros y legibles, su expresión tallada en piedra. Entonces, lentamente, él se agachó hasta estar a su nivel de ojos. «Mi nombre es William Blackwood», dijo en voz baja. «Soy el rey alfa de la manada Blackwood, y no tengo intención de reclamarte». Valentina parpadeó. «¿Qué? ¿Me oíste?». Él levantó sus manos, las palmas hacia afuera, en un gesto que parecía casi absurdo dado el poder que ella podía sentir irradiando de él. «No estoy aquí para llevarte a ninguna parte. No estoy aquí para forzarte a nada. Estoy aquí porque mis patrullas encontraron tu olor, y necesitaba asegurarme de que no fueras una amenaza para mi manada. Y ahora que sabes que no lo soy». Algo parpadeó en su rostro, algo que parecía casi dolor. «Ahora voy a ofrecerte refugio, comida, atención médica si la necesitas, y cuando tu celo pase, eres libre de irte». Valentina buscó en su rostro la mentira, la manipulación, la agenda oculta, pero no encontró nada excepto agotamiento y lo que pudo haber sido sinceridad. «¿Por qué?», ella susurró. «¿Por qué me ayudarías?». William Blackwood se puso de pie a su altura completa, y por solo un momento, ella vio el peso de su corona presionando sobre sus hombros. «Porque sé lo que se siente estar atrapado por expectativas que nunca pediste», dijo. «Y porque mi madre fue una omega que fue forzada a un apareamiento que no eligió. Lo vi destruirla lentamente, año tras año, hasta que no quedó nada de la mujer que pudo haber sido». Él se giró hacia la puerta. «Mi manada está 3 millas al este. Apenas puedes caminar, y mucho menos sobrevivir otra noche aquí afuera. Haré que mis betas te lleven a la casa principal. Tendrás tu propia habitación, tu propio espacio, y nadie entrará sin tu permiso». Él la miró por encima del hombro. «Eso no es una petición, Valentina.
Eso es una promesa de un rey alfa. Y a pesar de cada instinto gritándole que se negara, a pesar de cada lección que su madre le había enseñado sobre confiar en alfas, a pesar de la voz en su cabeza insistiendo en que esto era una trampa, Valentina le creyó. El complejo Blackwood emergió de la ventisca como algo salido de un sueño. Valentina apenas estaba consciente cuando llegaron, su cuerpo ardiendo con fiebre, su mente yendo y viniendo de la conciencia. Ella tuvo impresiones vagas, brazos cálidos levantándola de la nieve, el sonido de voces hablando en tonos bajos y urgentes, el crujido de grava bajo las botas, el calor de un fuego en algún lugar cercano. Y a través de todo, una constante, el olor a pino y humo, permaneciendo cerca, vigilando. Ella despertó en una cama más suave que cualquiera que hubiera conocido. La habitación era espaciosa, decorada en tonos tierra cálidos, con ventanas de suelo a techo que daban a un valle cubierto de blanco. Un fuego crepitaba en una chimenea de piedra, y en la mesa de noche a su lado alguien había colocado un vaso de agua, un plato de fruta y un pequeño arreglo de flores de invierno. Valentina se sentó lentamente, su cabeza girando, su cuerpo doliendo con los efectos residuales del celo. Había pasado, o al menos lo peor de ello había pasado. Todavía podía sentirlo hirviendo a fuego lento bajo su piel, esperando, pero el borde desesperado se había desvanecido. 3 días. Ella debe haber estado inconsciente por casi 3 días. Un suave golpe en la puerta la puso tensa, pero antes de que pudiera responder, una voz de mujer llamó. «Es Lyra. Soy la curandera Pax. ¿Puedo pasar?» Valentina dudó, luego asintió aunque la mujer no pudiera verla. Sí. La puerta se abrió para revelar a una mujer de 50 años, con cabello negro con vetas plateadas, recogido en una trenza y ojos amables que se arrugaban en las esquinas. Ella llevaba una bandeja con una tetera y varios frascos pequeños, y sus movimientos eran tranquilos, sin prisa, deliberadamente no amenazantes. «Has pasado por una gran prueba», dijo Lyra, colocando la bandeja a los pies de la cama. «Tu cuerpo estaba luchando contra el celo mientras simultáneamente luchaba contra la hipotermia. Es un milagro que sobrevivieras. El rey Alfa». «William», dijo Lyra con un toque de cariño en su voz. «Él se sentó fuera de esta puerta durante las primeras 36 horas. No comía, apenas dormía. Finalmente tuvimos que amenazar con sedarlo antes de que accediera a ir a ocuparse de los asuntos de la manada». Valentina frunció el ceño. «¿Por qué haría eso?» Lyra sirvió té en una taza delicada y se la entregó. «Esa no es mi pregunta para responder, pero te diré esto. He servido a esta manada durante 30 años. Conocí a William cuando era un niño, todo rodillas y codos, y demasiada ira para su pequeño cuerpo. Lo vi convertirse en un hombre, y nunca, en todo ese tiempo, lo he visto reaccionar a nadie de la forma en que reaccionó a ti». Las manos de Valentina temblaron alrededor de la taza. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que cuando él te cargó desde la tormenta, su lobo estaba en la superficie. Sus ojos fueron dorados durante horas. Y cada vez que otro alfa intentaba acercarse a ti, solo para ayudar, fíjate, él gruñía tan fuerte que las ventanas vibraban». Lyra hizo una pausa, su expresión pensativa. «En mi experiencia, los lobos solo se comportan así cuando han encontrado algo que vale la pena proteger. Él dijo que no me reclamaría, y no lo hará. William Blackwood es muchas cosas. Terco, orgulloso, ocasionalmente insufrible, pero no es un mentiroso. Si dijo que eres libre de irte, entonces eres libre de irte». Lyra se puso de pie, recogiendo su bandeja. «Pero antes de tomar cualquier decisión,
Quizás quieras aprender más sobre lo que dejarías atrás. Ella estaba casi en la puerta cuando Valentina llamó. Lyra, él dijo que su madre fue forzada a un apareamiento. ¿Qué le pasó a ella? Los hombros de Lyra se tensaron. Ella murió cuando William tenía 12 años. Oficialmente fue una enfermedad. Extraoficialmente. Ella se giró y por primera vez Valentina vio algo duro en sus ojos amables. Extraoficialmente, ella murió de un corazón roto. Y William ha pasado cada día desde entonces intentando asegurarse de que ninguna omega en su manada sufra el mismo destino. 3 días después, Valentina estaba suficientemente fuerte para dejar su habitación. El complejo Blackwood era más grande de lo que ella había imaginado. Un extenso complejo de albergues y cabañas anidados en la ladera de la montaña, conectados por pasarelas cubiertas, que permitían a los residentes moverse libremente incluso en la nieve más intensa. Se sentía menos como un cuartel general de manada y más como un pequeño pueblo, completo con un comedor, un centro médico, una instalación de entrenamiento y lo que parecía ser una escuela. A donde quiera que iba, la gente la saludaba con asentimientos educados y miradas curiosas. La noticia de su llegada se había extendido claramente, pero nadie se le acercó sin ser invitado. Nadie exigió respuestas. Nadie la hizo sentir como una intrusa. Fue inesperado. En la cuarta mañana, ella se aventuró afuera. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo transformado por el blanco. Valentina estaba en el porche del albergue principal, respirando aire tan limpio que casi le dolían los pulmones, viendo a los niños jugar en la nieve mientras sus padres observaban con expresiones de satisfacción que ella nunca había asociado con la vida en manada. Pareces confundida. Ella no se giró. Ella lo había oído acercarse, lo había sentido acercarse si era honesta. Como un cambio en la presión atmosférica. Estoy intentando conciliar lo que estoy viendo con lo que me enseñaron a esperar, admitió ella. William se acercó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. A la luz del día, sin la urgencia de la tormenta, él se veía diferente, todavía poderoso, todavía imponente, pero de alguna manera más humano. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de noches sin dormir y decisiones pesadas. El gris en sus sienes parecía más pronunciado. ¿Qué te enseñaron a esperar?, preguntó. Jerarquía, control, omegas mantenidas en su lugar, vistas como mercancías en lugar de personas. Ella finalmente lo miró. Mi madre pintó una imagen muy específica de la vida en manada. Tu madre experimentó una versión muy específica de la vida en manada, dijo William en voz baja, una que no tiene lugar en mi territorio. Venga de la manada que venga, lo que sea que soportó, eso no es lo que somos. Eso no es lo que he pasado la última década construyendo. Valentina lo estudió, la tensión en sus hombros, la cuidadosa distancia que mantenía, la forma en que sus manos permanecían firmemente a sus costados, aunque ella podía ver el esfuerzo que le costaba. Lyra me dijo que tu lobo ha estado reactivo desde que me encontraste. La mandíbula de William se tensó. Lyra habla demasiado. ¿Es cierto? Un largo silencio se extendió entre ellos. Cuando William finalmente habló, su voz era áspera, casi dolorida. Sí, ¿qué significa eso? Él se giró para enfrentarla completamente. Y por primera vez ella vio el conflicto desatándose detrás de sus ojos. La batalla entre el alfa que quería reclamar y el hombre que había prometido que no lo haría. Significa que mi lobo reconoce algo en ti. Algo que ha estado esperando sin que yo me diera cuenta de que estaba esperando en absoluto. Él tomó un aliento. Significa que cada instinto que tengo
Me está gritando que te marque, que te proteja, que te haga mía de todas las formas posibles. Y significa que voy a pasar el tiempo que sea necesario demostrando que puedo estar cerca de ti sin actuar sobre ninguno de esos instintos. El corazón de Valentina latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. ¿Por qué? ¿Por qué luchar contra ellos si tu lobo está tan seguro? Porque mereces elegir, dijo William simplemente. No por la biología, no por la tradición, no porque algún instinto antiguo te diga que deberías. Mereces despertar cada mañana sabiendo que estás exactamente donde quieres estar, con alguien que se ganó tu confianza en lugar de exigirla. Él retrocedió poniendo más distancia entre ellos. Eres bienvenida a quedarte todo el tiempo que necesites. El consejo no puede tocarte aquí. Mi territorio, mis reglas. Cuando estés lista para irte, proporcionaré los recursos que necesites para empezar de nuevo en un lugar seguro. Su voz se quebró ligeramente en las siguientes palabras. Y si decides que quieres quedarte, entonces averiguaremos cómo es eso. Juntos, sin expectativas y sin presión. Él se giró y se alejó antes de que ella pudiera responder. Sus hombros rectos, su paso medido, cada pulgada el rey alfa que gobernaba 300,000 acres de naturaleza salvaje. Pero Valentina había visto la forma en que sus manos temblaban. Ella había visto la forma en que sus ojos parpadearon dorados cuando la miró. Y por primera vez en su vida, ella se preguntó si correr era realmente la respuesta que había estado buscando. Una semana se convirtió en 2. 2 semanas se convirtieron en 3. Y con cada día que pasaba, Valentina se encontró adentrándose más en el ritmo de la manada Blackwood. Sus rutinas, sus relaciones, su forma de ver el mundo. Ella esperaba sentirse atrapada. En cambio, sintió algo que no había experimentado desde la infancia: pertenencia. La manada la aceptó con una calidez que desafió todo lo que le habían enseñado. El personal de la cocina le guardó sus pasteles favoritos del desayuno. Los niños le hicieron preguntas interminables sobre la vida silvestre que había estudiado. Los miembros de la patrulla, todos alfas y betas endurecidos que podrían haberla intimidado fácilmente, en cambio la trataron con un respeto protector que nunca cruzó a la posesividad. Y luego estaba William. Él mantuvo su distancia tal como lo había prometido. Sus interacciones fueron breves y públicas, cruzándose en el pasillo, encontrándose por accidente en el comedor, intercambiando asentimientos educados durante las reuniones de la manada. Él nunca la buscó en privado, nunca la tocó, nunca dijo nada que pudiera interpretarse como persecución. Pero ella notó la forma en que la miraba cuando pensaba que ella no estaba mirando. Ella notó la forma en que su lobo salía a la superficie cada vez que otro alfa se acercaba demasiado, sus ojos destellando oro por solo un momento antes de que él lo forzara a volver a bajar. Ella notó la forma en que él siempre parecía saber dónde estaba ella, incluso en un complejo de cientos de personas. Y lentamente, imposiblemente, ella comenzó a notar algo más: la forma en que su propio lobo respondía a su presencia, la forma en que su pulso se aceleraba cuando captaba su olor, la forma en que sus ojos lo buscaban en cada habitación llena de gente, como si el suyo fuera el único rostro que importaba. Lo estás luchando. Valentina levantó la vista de su libro. Estaba sentada en la biblioteca, una hermosa habitación con paredes forradas con volúmenes encuadernados en cuero y ventanas con vistas al valle cubierto de nieve. Lyra se había sentado en la silla frente a ella, su expresión conocedora. ¿Luchando qué?, preguntó Valentina cuidadosamente. El tirón, el vínculo, como quieras llamarlo. Lyra dejó su tejido. He vivido lo suficiente para reconocer las señales. Tu lobo lo quiere. Tu mente tiene miedo.
y estás atrapada en el medio, intentando convencerte de que la lógica debería ganar. Valentina cerró su libro. ¿Hay algo malo en querer que la lógica gane? No en absoluto. La lógica es valiosa. Pero también lo es el instinto. Y cuando ambos apuntan en la misma dirección, no lo hacen, insistió Valentina. Mi instinto dice que confíe en él. Mi lógica dice que confiar en cualquier alfa es peligroso. Eso no es la misma dirección en absoluto. Lyra sonrió suavemente. No lo es. Tu instinto dice que confíes en él específicamente. Tu lógica dice que no confíes en alfas en general. Quizás la pregunta no es si deberías confiar. Quizás es si William Blackwood merece ser juzgado por los pecados de alfas que nunca ha conocido. Antes de que Valentina pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió. Una joven entró corriendo, su cara enrojecida, sus ojos muy abiertos con urgencia. Lyra, ha habido un accidente en los campos de entrenamiento. 3 heridos, 1 grave. El rey Alfa te está llamando. Lyra se puso de pie al instante, su calma anterior reemplazada por un propósito eficiente. Ella se detuvo en la puerta mirando a Valentina. Podría usar un par de manos extra. Tienes entrenamiento médico, ¿verdad? Experiencia de campo, al menos. Valentina dudó por solo un momento. Luego se puso de pie y la siguió. Los campos de entrenamiento eran un caos. Una estructura de andamios se había derrumbado, atrapando a varios miembros de la manada bajo los escombros. Cuando Valentina y Lyra llegaron, una multitud se había reunido, voces gritando, manos extendiéndose, todos intentando ayudar, pero nadie seguro de cómo. William estaba en el centro de todo, dirigiendo los esfuerzos de rescate con autoridad tranquila. Su voz cortó el ruido como una hoja, dando órdenes que fueron obedecidas instantáneamente. 2 lobos en sus formas cambiadas movían cuidadosamente los escombros, mientras 3 betas apoyaban a los heridos. Por aquí, Lyra dijo, guiando a Valentina hacia un joven tendido en el suelo. Su pierna estaba doblada en un ángulo antinatural, su cara gris de shock. Fractura compuesta. Necesito estabilizarla antes de que podamos moverlo. Valentina se arrodilló al otro lado del hombre, automáticamente cayendo en el papel que había desempeñado incontables veces en emergencias en la naturaleza. Sostendré la pierna. Dime cuándo estés lista para fijarla. Ellas trabajaron juntas sin problemas, sus movimientos sincronizados a pesar de no haber practicado nunca juntas antes. Las manos de Valentina estaban firmes, su concentración absoluta, su entrenamiento médico tomando el control, incluso mientras una parte de ella permanecía consciente de la presencia de William cerca. Cuando el hueso fue fijado y entablillado, cuando al joven se le había dado algo para el dolor y estaba siendo llevado al centro médico, Valentina finalmente se permitió levantar la vista. William la estaba observando, no con sorpresa exactamente, más como reconocimiento, como si estuviera viendo una versión de ella que había sospechado que existía, pero de la que no había estado seguro hasta ahora. Salvaste su pierna, dijo simplemente. Quizás su vida. Lyra dijo que la fractura habría seccionado la arteria si se hubiera movido otra pulgada. Valentina limpió la sangre de sus manos. Hice lo que cualquiera con entrenamiento habría hecho. No. William se acercó, y por primera vez desde la tormenta, él estaba al alcance de la mano. Hiciste lo que alguien a quien le importa habría hecho. Alguien que ve a las personas como algo que vale la pena proteger. Ella podía olerlo ahora. Pino. Humo. Ese algo indefinible que hacía a su loba agitarse con reconocimiento. Y ella podía ver la contención en cada línea de su cuerpo, el esfuerzo que le costaba no extender la mano hacia ella.
Él es parte de tu manada, dijo ella. Por supuesto que ayudé. Él es parte de mi manada. William estuvo de acuerdo. Pero tú no lo eres, no oficialmente. Y sin embargo corriste hacia el peligro sin dudar. Arriesgaste tu propia seguridad. Te agotaste. Por extraños. Valentina no sabía qué decir a eso. Los ojos de William parpadearon dorados, solo por un momento, antes de volver a su tono oscuro habitual. He sido rey alfa durante 10 años. He visto más sobre la gente en esos años de lo que nunca quise ver. Y te lo digo, Valentina Reyes, lo que hiciste hoy revela más sobre quién eres que cualquier palabra que pudieras pronunciar. Él se giró y se alejó, dejándola de pie en las secuelas del caos, rodeada de lobos que la miraban de manera diferente a como lo habían hecho esa mañana, como si fuera una de ellos, como si perteneciera. Esa noche Valentina no podía dormir. Estaba de pie en su ventana, viendo la luna salir sobre las montañas, pensando en todo lo que había sucedido. El accidente, el rescate, la mirada en los ojos de William cuando se dio cuenta de lo que ella había hecho. Un golpe en su puerta. «Entra», dijo ella, esperando a Lyra con té o a uno del personal de la cocina con un bocadillo nocturno. Era William. Él estaba en la entrada todavía usando la misma ropa de esa tarde, su expresión dividida entre el deber y el deseo. «No debería estar aquí. Entonces, ¿por qué estás?» «Porque no puedo mantenerme alejado». Él pasó una mano por su cabello, un gesto que parecía sorprendentemente humano para un rey alfa. «He pasado las últimas 3 semanas manteniendo mi distancia, demostrando que podía. Y luego hoy estabas cubierta de sangre, salvando a uno de mi gente, y mi lobo casi rompió cada muro que he construido». El corazón de Valentina latía con fuerza. «¿Qué quieres, William?» «Quiero». Él se detuvo, sus manos apretándose a sus costados. «Quiero saber si esto soy solo yo. Si lo que siento, este tirón, esta gravedad, esta conciencia constante de exactamente dónde estás en cada momento, si es unilateral. Porque si lo es, me alejaré ahora mismo y nunca más hablaré de ello». Ella debería decir que sí. Ella debería enviarlo lejos, empacar sus cosas, desaparecer en la noche antes de que lo que se estaba construyendo entre ellos pudiera volverse real. Pero cuando ella abrió la boca, diferentes palabras salieron. «No es unilateral». Los ojos de William destellaron oro. «Valentina, no». Ella levantó su mano. «No me prometas nada, no hagas ninguna declaración. Solo dime honestamente, ¿qué pasa si me quedo?» Él estuvo en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era cruda. «Si te quedas, te cortejaré apropiadamente, lentamente, con todo el respeto y la paciencia que mereces. Nos conoceremos, no como Alfa y Omega, sino como William y Valentina. Y solo cuando estés lista, verdaderamente lista, sin ninguna duda y sin presión, te preguntaré si quieres más. Y si digo que no, entonces te dejaré ir. Romperá algo en mí que quizás nunca sane, pero te dejaré ir. Porque lo que siento por ti no se trata de posesión, no se trata de instinto o biología o ley Pack». Él tomó un aliento tembloroso. «Se trata de ti. Solo tú. La mujer que corre hacia el peligro para ayudar a extraños. La mujer que debate con Lyra sobre la ética de la medicina Pack. La mujer que hace que mi lobo se calle y ruja al mismo tiempo, pacífico e inquieto, como si finalmente hubiera encontrado lo que ha estado buscando». Valentina sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Necesito tiempo», susurró ella. «Tómate todo el tiempo que necesites», dijo William. «He esperado 34 años para sentir esto por alguien. Puedo esperar un poco más». Él se giró para irse. «¿William?» Él hizo una pausa mirando hacia atrás. «Gracias.
por no ser lo que esperaba, por ser esto. Algo se suavizó en su expresión, algo que parecía casi esperanza. Buenas noches, Valentina, y él se había ido. Detente por un momento. Si esta historia ha tocado tu corazón, si sientes el miedo de Valentina y la contención de William, entonces deja un comentario diciendo, creo en el amor que espera. Hazme saber que estás aquí, viviendo esta historia conmigo. Ahora, continuemos. Los días que siguieron fueron diferentes a todo lo que Valentina había experimentado. Fiel a su palabra, William la cortejó, pero no de la manera en que ella había imaginado que un rey alfa cortejaría a alguien. No hubo grandes gestos, no hubo declaraciones públicas, no hubo intentos de impresionarla con riqueza o poder. En cambio, hubo pequeños momentos, momentos tranquilos, momentos que se sintieron como secretos compartidos entre dos personas aprendiendo a confiar. Él le traía café por las mañanas, recordando exactamente cómo le gustaba sin que se lo dijeran nunca. Él caminó con ella por los senderos del bosque, señalando huellas de lobo y explicando la historia de su territorio con una pasión que le recordaba su propio amor por la vida silvestre. Él escuchó cuando ella hablaba de su trabajo, su investigación, los lobos que había pasado años estudiando desde afuera, y él nunca la hizo sentir tonta por haber temido a su especie. Y lentamente, cuidadosamente, las paredes alrededor del corazón de Valentina comenzaron a resquebrajarse. «Estás sonriendo más», observó Lyra una tarde, mientras trabajaban juntas en el centro médico organizando suministros. «Te sienta bien». Valentina sintió que sus mejillas se calentaban. «No sé de qué hablas. Por supuesto que no». Los ojos de Lyra brillaron con una diversión conocedora. «Al igual que no sabes que William ha reprogramado 3 reuniones del consejo esta semana porque entraban en conflicto con tus paseos matutinos». Antes de que Valentina pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Marcus, el beta de William, se paró en la entrada, su rostro grave. «Tenemos un problema. El consejo había enviado un enviado». Valentina aprendió esto en fragmentos, reconstruidos a partir de conversaciones susurradas e intercambios tensos. El Consejo de Lobos de Norteamérica, el órgano de gobierno que había emitido la orden para su colocación, había descubierto su ubicación, y no estaban complacidos de que un rey alfa estuviera albergando a una omega fugitiva. «Están exigiendo que te entregue», dijo William esa tarde. Estaban en su estudio, una habitación en la que Valentina nunca había entrado antes. Estaba forrada con libros y mapas, dominada por un escritorio masivo cubierto de papeles y una ventana que daba a todo el valle. William estaba de pie dándole la espalda, sus hombros rígidos por la tensión. «Entonces entrégame», dijo Valentina en voz baja. William se giró, sus ojos destellando oro. «Absolutamente no. William, no seré la razón por la que vayas a la guerra con el Consejo. Tu manada. Mi manada respaldará cualquier decisión que tome. Eso es lo que significa ser familia». Él cruzó la habitación en 3 zancadas, deteniéndose justo antes de tocarla. «No te salvé de esa tormenta solo para entregarte a burócratas que te ven como nada más que ganado reproductor. No es tan simple». «Sí lo es». Su voz bajó, áspera de emoción. «No eres una mercancía, Valentina. No eres un recurso para ser asignado. Eres una persona. Brillante, compasiva, terca, exasperante. Y mereces decidir tu propio destino. El Consejo no lo verá así. El Consejo», dijo William oscuramente, «puede irse al infierno». A pesar de todo, Valentina sintió una sonrisa asomando en sus labios. «Eso es traición, Su Majestad. Entonces que vengan, que me arresten».
Él finalmente extendió la mano, sus dedos rozando su mejilla tan suavemente que casi no podía sentirlo. Quise decir lo que dije, Valentina. Yo no te forzaré a nada, pero tampoco me quedaré de brazos cruzados mientras otros intentan forzarte. Si quieres huir, te ayudaré a desaparecer. Si quieres luchar, lucharé a tu lado. Y si quieres quedarte. Él se desvaneció, la pregunta flotando entre ellos. Valentina cerró los ojos, sintiendo el calor de su mano contra su piel, el pulso constante de su presencia rodeándola como un escudo. Estoy cansada de correr, susurró, y no lo hagas. Ella abrió los ojos y lo encontró observándola con una expresión que le robó el aliento. Esperanza y miedo y anhelo todo enredado junto. El poderoso rey Alfa reducido a un hombre esperando una respuesta que podría romperlo. Quiero quedarme, dijo ella, pero no como una refugiada, no como alguien siendo protegida. Quiero quedarme como... ¿Cómo qué? Ella tomó un aliento. Como alguien que eligió estar aquí. ¿Quién te eligió? Los ojos de William ardieron dorados, y esta vez él no intentó suprimirlo. Dilo de nuevo, te elijo a ti, William Blackwood. No porque mi lobo lo exija, no porque no tenga otro lugar a donde ir, sino porque en toda mi vida nadie me ha hecho sentir tan segura como tú, tan vista. Ella se estiró, su mano cubriendo la suya donde todavía descansaba en su mejilla. Te elijo a ti. El sonido que escapó de él fue en algún lugar entre un gruñido y una oración. Y luego él la estaba besando. No fue suave, no fue cuidadoso. Fue el beso de un hombre que había pasado semanas conteniéndose, semanas luchando contra cada instinto, semanas demostrando que podía esperar, y a quien finalmente se le había dado permiso para detenerse. Valentina se fundió en él, sus brazos rodeando su cuello, su cuerpo presionando contra el suyo como si intentara eliminar cualquier distancia entre ellos. Sus manos encontraron su cintura, su espalda, su cabello, tocándola como si fuera preciosa y necesaria todo a la vez. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, William presionó su frente contra la suya. El consejo no aceptará esto, murmuró. Lo sé. Intentarán quitarte de mí. Lo sé. No los dejaré. Valentina se echó hacia atrás lo suficiente para mirarlo a los ojos. Entonces démosles una razón con la que no puedan discutir. La frente de William se frunció. ¿Qué quieres decir? Ella sintió la palabra ascender en su pecho, aterradora e inevitable y correcta. Reclámame. La cámara ritual había estado en el corazón del complejo Blackwood durante 7 generaciones, tallada en la propia ladera de la montaña. Era un lugar de poder antiguo, paredes de piedra grabadas con símbolos más antiguos que la memoria, un techo que se abría al cielo, un suelo desgastado y liso por innumerables ceremonias. Antorchas bordeaban el perímetro, sus llamas proyectando sombras danzantes sobre la multitud reunida. Cada miembro de la manada Blackwood estaba presente. Valentina estaba en el centro de la cámara, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Ella llevaba un sencillo vestido blanco que Lyra había proporcionado. Tradicional para las ceremonias de reclamación de Omega, había explicado la curandera, aunque nada más sobre esta ceremonia sería tradicional. William estaba frente a ella, vestido de negro, su expresión solemne. Entre ellos estaba Marcus, quien oficiaría. Nos reunimos esta noche para presenciar una reclamación, anunció Marcus, su voz resonando en las paredes de piedra. Pero esta no es una reclamación de conquista u obligación. Esta es una reclamación de elección, de 2 almas que se encontraron en una tormenta y decidieron capear todas las tormentas juntas. Él se giró hacia William.
Rey Alpha William Blackwood, reclamas a esta Omega libremente, sin coerción, sabiendo que ella vino a ti como una igual y debe permanecer siéndolo. Lo hago, dijo William, su voz firme. ¿Juras protegerla no como propiedad, sino como compañera? ¿Honrar sus elecciones, sus sueños, su autonomía por todos los días de tu vida? Lo juro. Marcus se giró hacia Valentina. Valentina Reyes, ¿aceptas esta reclamación libremente, sin coerción, sabiendo que puedes negarte y marcharte en cualquier momento sin ninguna consecuencia? Valentina miró a William, al hombre que la había encontrado muriendo en una ventisca, y la había llevado a un lugar seguro, quien había mantenido su distancia cuando cada instinto gritaba lo contrario, quien había demostrado con acciones en lugar de palabras que podía ser confiado. Lo hago, dijo ella. ¿Juras estar a su lado no como subordinada, sino como compañera? ¿Compartir sus cargas, sus triunfos, sus desafíos por todos los días de tu vida? Lo juro. Marcus retrocedió. Entonces que el vínculo sea hecho. William cerró la distancia entre ellos en 2 pasos. Sus manos ahuecaron su rostro, inclinándolo hacia arriba, exponiendo la curva de su cuello donde se encontraba con su hombro, el lugar donde una marca de reclamación los uniría para siempre. Última oportunidad para correr, él murmuró, tan silenciosamente que solo ella pudo oír. Valentina sonrió. He terminado de correr. Tus dientes rompieron su piel al mismo momento en que sus labios encontraron los suyos. El dolor fue agudo pero breve. Inmediatamente abrumada por algo completamente diferente, una sensación de conexión tan profunda que le robó el aliento. Ella podía sentirlo de repente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Una presencia en su mente que era extraña y familiar todo a la vez. Su amor, su miedo, su abrumador alivio de que ella lo hubiera elegido, y debajo de todo, el pulso constante de su lobo, finalmente en paz. Cuando él se echó hacia atrás, había sangre en sus labios y lágrimas en sus ojos, mía. Él respiró, mi pareja, mi reina. Valentina se estiró, limpiando la sangre de su boca con su pulgar. Tuyo, y tú eres mío. La cámara estalló, lobos aullaron su aprobación, el sonido ascendiendo al cielo abierto como una canción de celebración. Miembros de la manada se apresuraron a abrazar a su nueva luna, sus rostros brillantes de alegría. Y a través de todo, William sostuvo su mano, su agarre firme, sus ojos nunca dejando los suyos. Ella había pasado toda su vida huyendo de este momento. Ahora ella entendió que había estado corriendo hacia él todo el tiempo. La respuesta del consejo llegó 3 días después. Una delegación formal llegó al complejo, 5 funcionarios de alto rango en trajes caros, sus expresiones variando de desaprobación a indignación. Ellos exigieron una audiencia con el rey Alfa y su pareja reclamada ilegalmente. William los recibió en el gran salón, Valentina a su lado. Este vínculo es inválido, anunció el delegado principal. La Omega estaba programada para colocación. Ella pertenece al consejo hasta que sea la asignada apropiadamente. Ella no pertenece a nadie más que a sí misma, dijo William con calma. Y ella eligió vincularse conmigo, libremente, públicamente, presenciado por 300 miembros PAC. El Consejo no reconoce. El Consejo, interrumpió William. Su voz cayendo a un registro peligroso, haría bien en recordar que controlo el territorio más grande de este continente, que mi manada tiene alianzas con otras 7, y que si ustedes intentan quitarme a mi pareja, tendrán una guerra en sus manos que hará que cada disputa territorial del último siglo parezca una escaramuza de patio de recreo. Los delegados intercambiaron miradas inciertas.
Valentina dio un paso adelante. Nací libre, viví libre, y elegí mi vínculo con completa conciencia de lo que significaba. Ella miró a los ojos del delegado principal sin inmutarse. Los viejos caminos trataban a las omegas como propiedad. Esos días han terminado. Ahora soy luna de la manada Blackwood, y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que ninguna omega sea forzada a un vínculo que no eligió. Silencio. Entonces, lentamente, el delegado principal inclinó su cabeza. El consejo. Tomaremos su posición bajo consideración. No era aceptación, todavía no, pero era un comienzo. Después de que se fueron, William se giró hacia Valentina con algo como asombro en su expresión. Los aterrorizaste. Bien. Ella sonrió. Alguien tenía que hacerlo. Él la atrajo a sus brazos, abrazándola fuerte, su rostro enterrado en su cabello. Te amo. Lo he mencionado. Una o dos veces, no suficiente entonces. Él se echó hacia atrás, acunando su rostro en sus manos. Te amo, Valentina Blackwood. Te amaré hasta que las montañas se desmoronen y la luna caiga del cielo. E incluso entonces, sospecho que mi lobo encontrará una manera de seguir amándote. Valentina sintió lágrimas deslizándose por sus mejillas, no de tristeza, sino de algo que no había sentido en años. Alegría, alegría pura, sin complicaciones. Te amo también, susurró, mi alfa, mi rey, mi hogar. Un año después, Valentina estaba en el porche del albergue principal, viendo el sol salir sobre las montañas. Las mismas montañas que casi la habían matado. Las mismas montañas que le habían dado todo. Tanto había cambiado. El consejo había aceptado a regañadientes nuevos protocolos para la colocación de omegas. Emparejamiento voluntario, en lugar de asignación forzada. Asesoramiento y apoyo, en lugar de coerción. No era perfecto, pero era progreso. Y Valentina, como luna de la manada Blackwood, se había convertido en una defensora de las omegas en todas partes. Su historia inspirando a otros a exigir las mismas libertades por las que ella había luchado. La manada también había crecido. La noticia se había extendido sobre el rey alfa que trataba a su omega como una igual, y lobos de manadas en apuros habían comenzado a llegar, refugiados buscando una mejor forma de vida. William los recibió a todos, expandiendo el complejo, construyendo nuevas casas, creando una comunidad que se sentía más como familia con cada día que pasaba. Y luego estaba el desarrollo más reciente. Valentina presionó su mano contra su estómago, sintiendo el aleteo de movimiento que se había convertido en su compañera constante durante los últimos 4 meses. Un cachorro, su cachorro, la próxima generación de lobos Blackwood. Estás pensando de nuevo. Ella se giró para encontrar a William caminando hacia ella, 2 tazas de café en sus manos, su cabello aún revuelto por el sueño. Incluso ahora, después de 1 año de despertar a su lado, verle le hacía saltar el corazón. Solo recordando, dijo ella, aceptando el café. Hace 1 año estaba huyendo por mi vida. Ahora, ahora eres luna de la manada más grande de Norteamérica, embarazada de nuestro primer hijo y personalmente responsable de cambiar la política del consejo. William se sentó a su lado, su brazo rodeando sus hombros. Todo 1 año. Valentina se apoyó en él. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no me hubieras encontrado esa noche? No, no, no. Él presionó un beso en su sien, porque siempre iba a encontrarte. Mi lobo lo sabía antes que yo. Esa tormenta, esa ventisca, todo lo que te llevó a mi territorio. No fue coincidencia, fue el destino. No estoy segura de creer en el destino. No tienes que hacerlo.
Él sonrió contra su cabello. Yo creo suficiente por los dos. Ellos estuvieron juntos en silencio, viendo el valle cobrar vida. Miembros de la manada emergiendo de sus hogares, niños corriendo hacia el comedor, lobos regresando de patrullas nocturnas, el ritmo de la vida, el latido del corazón de la familia. Tengo algo para ti, dijo William de repente. Él metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja. Dentro había un colgante, una luna creciente de plata en una delicada cadena, el metal trabajado con tal habilidad que parecía brillar a la luz de la mañana. Pertenecía a mi madre, dijo en voz baja. Ella lo usó el día que conoció a mi padre. Sé que ese encuentro no la llevó a la felicidad, pero el colgante en sí, ella siempre dijo que representaba la esperanza, la promesa de que incluso en la oscuridad, la luz regresaría. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. William, quiero que lo tengas, que lo uses cuando nazca nuestra hija. Hija, él sonrió. Lyra pudo haber dejado escapar algo durante tu último chequeo. Valentina rió entre sus lágrimas. Una hija que crecerá sabiendo que puede ser lo que quiera, que su biología no determina su destino, que el amor es una elección, no una obligación. Él abrochó el colgante alrededor de su cuello. Ella aprenderá eso observando a su madre. Valentina tocó la luna de plata descansando contra su clavícula. Estaba tan asustada, susurró, por tanto tiempo. Asustada de lo que era, de lo que podría convertirme, de lo que me podrían hacer. Y ahora, ella se giró en sus brazos, enfrentándolo completamente. Sus manos descansando en su pecho, donde podía sentir su corazón latiendo firme y seguro. Ahora entiendo que el miedo nunca fue mi enemigo. Correr lo fue. Pasé tantos años intentando escapar de mi propia naturaleza que casi perdí a la única persona que aceptaría todo de ella. Lobo y mujer, fuerza y vulnerabilidad. Todo. Los ojos de William se suavizaron. Nunca más tendrás que correr. Lo sé. Ella se puso de puntillas y lo besó, suave y dulce y lleno de promesas. Estoy exactamente donde se supone que debo estar. El sol de la mañana subió más alto, bañando el territorio Blackwood en luz dorada. En la distancia, lobos aullaron su saludo al nuevo día, un sonido que una vez había llenado a Valentina de miedo y ahora la llenaba de pertenencia. Ella pensó en su madre, quien le había advertido sobre los alfas. Ella pensó en su abuela, quien le había enseñado a curar. Ella pensó en todas las omegas aún allá afuera, aún corriendo, aún asustadas. Y ella hizo un voto silencioso de encontrarlas, de ayudarlas, de mostrarles lo que había aprendido en estas montañas, que la rendición no era debilidad, que la elección era el mayor poder, y que el amor real, el tipo que esperaba y protegía y honraba, valía cada riesgo. ¿Lista para enfrentar el día?, preguntó William. Valentina miró hacia el valle que se había convertido en su hogar, a la manada que se había convertido en su familia, al futuro creciendo dentro de ella. Lista, dijo ella, y juntos caminaron hacia la luz.